Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la hepatotoxicidad, pero antes de iniciar hablaremos sobre el órgano donde ocurre esto. El hígado es un órgano grande y complejo responsable de realizar tareas vitales que tienen impacto sobre los sistemas corporales. Es especial ya que es un órgano relativamente resistente que puede generar células que se destruyeron por alguna lesión o enfermedad de corto plazo. Sin embargo, si el hígado presenta lesiones repetidas durante un largo periodo, puede presentar cambios irreversibles que interfieren en sus funciones esenciales de manera permanente. Y si el hígado se torna disfuncional por completo, la muerte puede ocurrir alrededor de 24 horas debido a una hipoglucemia. Anatomía del hígado. Anatomía macroscópica. El hígado pesa cerca de 1.2 a 1.5 kilogramos en un adulto sano. Se localiza por debajo del diafragma y está unido a él. Este está protegido por las costillas inferiores, que son parte de la caja torácica, y se mantienen en su sitio por medio de ligamentos. Está dividido en dos lóbulos desiguales por el ligamento falciforme. La mayoría de los órganos tienen un riego sanguíneo, pero el hígado es un órgano extremadamente vascular que recibe sangre de dos fuentes principales, las cuales son la arteria hepática y la vena porta. Los dos suministros sanguíneos se difunden finalmente en un sinoide hepático que está envuelto por hepatocitos. En el sistema excretor del hígado inicia con canículos biliares, que son espacios pequeños entre los hepatocitos que forman conductos intrahepáticos, donde los productos excretores de las células pueden drenarse. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se funden para formar un conducto hepático común, el cual se une con el conducto cístico de la vesícula biliar para así formar un conducto biliar común. Anatomía microscópica. El hígado está dividido en unidades microscópicas llamadas lobulillos, que son las unidades funcionales del hígado. Van a ser responsables de las funciones metabólicas y excretoras hepáticas. Cada lobulillo es una estructura de 6 lados con una vena en el centro, la cual se denomina vena central. De igual manera, el hígado contiene dos tipos de células principales, los hepatocitos y las células de Kupffer. Fisiología del hígado. Esta cumple con tres funciones principales, las cuales la excreción, metabolismo y desintoxicación. Excreción. Una de las funciones más importantes del hígado es el procesamiento y la excreción de sustancias endógenas y exógenas hacia la bilis o a la orina, como el producto de desecho principal de hemo y bilirrubina. Metabolismo. El hígado tiene capacidades metabólicas extensas y es responsable de metabolizar numerosos compuestos biológicos, que incluyen carbohidratos, lípidos y proteínas. De igual manera, el hígado es el órgano principal para mantener estables las concentraciones de glucosa. Desintoxicación. Esta es una función importante del hígado debido a que puede permitir que las sustancias importantes alcancen la circulación sistémica y puedan servir como una barrera para prevenir la entrada de sustancias tóxicas o deletéricas a la circulación sistémica. Otra cosa importante son las patologías. Entre estas podemos encontrar la ictericia, que esta se utiliza para describir la coloración amarillenta de los ojos, piel y membranas mucosas producidas con mayor frecuencia en la retención de bilirrubina. Otra patología es la cirrosis, que esta es una condición clínica en la cual el tejido cicatricial reemplaza el tejido hepático sano y normal. A medida que esto sucede, el tejido cicatricial bloquea el flujo de la sangre a través del órgano y evita la función hepática adecuada. Otro serían los tumores. Los cánceres del hígado se clasifican como primarios y metatásicos. En el caso del cáncer hepático primario es una neoplasia maligna que inicia de los hepatocitos, mientras que el cáncer metatásico ocurre cuando los tumores de otras partes del cuerpo se diseminan y así envían una metastasis hacia el hígado. Evaluación de la función hepática. Para evaluar la función hepática nos vamos a servir fundamentalmente de los niveles de albulina en suero y del tiempo de protrombina. Ambos marcadores van a verse alterados de diversas circunstancias. Así vamos a encontrar niveles disminuidos de albulina en cuadros malabsortivos, mala nutrición, enfermedades graves, nefrosis, entre otras. Y el tiempo de protrombina se va a ver afectado en diversos cuadros hematológicos o en deficiencias nutricionales. Otro punto a abordar es la insuficiencia hepática.
En esta podemos decir que es un síndrome que se produce cuando de manera brusca y severa se afecta la función hepática con la subsiguiente aparición de la encefalopatía y disminución marcada de la capacidad de síntesis en la glándula hepática, que se manifiesta sobre todo en las alteraciones de los mecanismos de coagulación. Las pruebas de laboratorio muestran valores elevados en las cifras de bilirrubina y aminotransferasas y de manera disminuida en las cifras de glicemia, colesterol, albumina y así como los factores de coagulación, en particular en el factor B y la prolongación del tiempo de protrombina. Indicadores del daño tóxico en el hígado. Son muchas las sustancias que inhaladas, ingeridas o manipuladas son capaces de producir lesión hepática. Podemos dividirla en dos categorías. Los tóxicos hepáticos, predecibles, que son compuestos que sabemos que al entrar al organismo van a dañar el hígado en caso de su total seguridad. En este grupo podemos incluir agentes químicos a los cuales los pacientes se exponen accidentalmente, como puede ser el fósforo, insecticidas o plaguicidas. Entre los tóxicos hepáticos impredecibles se incluyen la mayoría de los medicamentos que habitualmente son inofensivos y únicamente son tóxicos para algunos pacientes. Los fármacos responsables con mayor frecuencia son los antibióticos, antiinflamatorios, ya que son de mayor consumo. Los indicadores de daño tóxico en el hígado no tienen una prueba específica, por eso mismo se tiene que realizar una serie de pruebas que son las que se mencionaron anteriormente, como es la albumina. La mayoría de las reacciones hepatotóxicas constan de una forma sintomática con síntomas inespecíficos. Los síntomas más frecuentes cuando aparecen son la astenia, la hiporexia, el malestar general y malestar a nivel del hipocondrio derecho y la ictericia, por lo que se descubren habitualmente cuando hay una alteración o una elevación de los indicadores, como pueden ser los niveles de la transminasa, la ALT y la AST, que son las enzimas del hígado que se liberan a la sangre cuando se destruyen las células hepáticas, y la bilirrubina, que es el pigmento derivado de la destrucción de los hematíes, que es depurado por el hígado, liberándose hacia la sangre cuando hay una lesión de las células del hígado. Las respuestas hepáticas a fenómenos adversos por sustancias químicas dependen de la intensidad del fenómeno adverso, de la población de las células afectadas y de si ha sido una exposición aguda o crónica. Los principales daños hepáticos se dividen en 7. El principal es el hígado graso, que también es conocido como esteatosis. Este aparece después de un aporte excesivo de ácidos grasos hacia el hígado, por la interferencia con el ciclo de los triglicéridos o por el aumento de la síntesis de los ácidos grasos o la disminución de la oxidación en los ácidos grasos, así como de la síntesis de apoproteínas y la síntesis de lipoproteínas de baja densidad. Este padecimiento suele ser reversible y no conduce a la muerte, y está asociado a otras enfermedades como pueden ser la obesidad. 2. La muerte de hepatocitos. Esta se puede dar de dos modos: la necrosis, que se relaciona con la tumefacción celular, el escape, la desintegración nuclear y la infiltración de células inflamatorias. Este puede detectarse en estudios bioquímicos por enzimas derivadas del citosol, llamadas lactato deshidrogenasa, y las transaminasas. Por otro lado está la apoptosis, que es la disminución del tamaño de una célula, la fragmentación nuclear y la formación de cuerpos apoptóticos y la falta de inflamación. Es difícil de detectar en preparaciones histológicas debido a la eliminación rápida de las células afectadas. 3. Colestasis canalicular. Es un decremento en el volumen de la bilis formada o una alteración en la secreción de los solutos hacia la bilis. Esto ocurre cuando la excreción biliar del pigmento de la bilirrubina está alterada. Este pigmento se va a acumular en la piel y en los ojos, provocando lo que se conoce como icteria. Se derrama hacia la orina, lo que le va a conferir un color amarillo brillante o un color oscuro pardo. Los colorantes que se excretan hacia la bilis, como por ejemplo la sulfobromoftaleína, se han utilizado para valorar lo que es la función biliar. 4. Daños de conductos biliares. Un índice bioquímico útil del daño de los conductos biliares es el escape de las enzimas localizadas en dichos conductos.
en particular la fosfatalcalina. Las lesiones incluyen tumefacción del epitelio biliar, restos de células dañadas en las luces de los conductos e infiltración en las vías portales con las células inflamatorias. 5. Cirrosis. Es la etapa terminal de la lesión hepática crónica, donde se depositan grandes cantidades de fibras de colágeno debido a la respuesta inflamatoria directa alrededor de las venas centrales, las vías portales o en el espacio de Disant. Esto va a limitar la difusión del material desde el sinusoide. Cuando las células hepáticas destruidas quedan reemplazadas por cicatrices fibróticas, el hígado va a quedar subdividido por tejido cicatrizal y en los nódulos de los hepatocitos en regeneración. A esto se le va a denominar cirrosis. 6. Trastornos vasculares. Afecta principalmente a los sinusoides. Cuando los eritrocitos quedan atrapados en las fenestraciones, que son procedimientos quirúrgicos que se hacen en los quistes del hígado, o pasan a través de estas, pueden quedar atrapados en el espacio de Disant. Una consecuencia de esto es que el hígado va a quedar ingurgitado con eritrocitos y en tanto el resto del organismo va a entrar en choque. Otra forma de lesión vascular es la enfermedad veno-oclusiva, que sobreviene por una obstrucción no trombótica de las vénulas hepáticas terminales y de las venas intrahepáticas de menor calibre. 7. Neoplasias. Estas son inducidas por sustancias químicas que pueden comprender entre neoplasias hepatocelulares, que se derivan a partir de los hepatocitos, o los más raros y muy malignos, angiosarcomas, que son derivados a partir de células de la cubierta sinusoidal. De acuerdo con un estudio realizado para el tratamiento de la enfermedad hígado graso no alcohólico, se deben seguir las siguientes estrategias higiénico-dietéticas. 1. Pérdida de peso. Una pérdida de peso de al menos 7% para obtener una mejoría significativa en el hígado graso. Respecto a la fibrosis, se debe perder al menos un 10% de peso corporal para lograr una mejoría de al menos el 80%. 2. Dieta. La dieta mediterránea es la mejor para lograr una mayor reducción en el hígado graso, la cual ha sido determinada por espectroscopía de resonancia magnética nuclear, ya que una dieta isocalórica baja en grasas y rica en hidratos de carbono, independientemente del peso corporal, no logra estos beneficios. 3. Ejercicio. El ejercicio aeróbico y de resistencia son eficaces en reducir el hígado graso con un protocolo promedio que consiste en 40 a 45 minutos de ejercicio 3 veces por semana por 12 semanas. 4. El tratamiento farmacológico. Los ahora recomendados son la vitamina E y la pioglitazona en los pacientes. La muerte de los hepatocitos puede ser de forma focal, zonal o panacinal. La necrosis zonal se refiere a la muerte de los hepatocitos preferentemente en la zona 1 y en la zona 3 del hígado. Muchas toxinas causan necrosis en la zona 3 y en menor cantidad en la zona 1 y en la zona 2. Los mecanismos de necrosis inducida por toxinas incluyen la peroxidación de lípidos, la unión a macromoléculas celulares, el daño a las mitocondrias, alteraciones en el citoesqueleto y el flujo masivo de calcio hacia el centro de los hepatocitos. La emigración de neutrófilos, linfocitos y células inflamatorias hacia las regiones dañadas del hígado es una característica reconocida de la hepatotoxicidad por muchas sustancias químicas. El hígado está compuesto por lobulillos y por senos hepáticos, los cuales reciben la sangre para ser tratada y posteriormente ser devuelta a la circulación sistemática. Los senos hepáticos están formados por células endoteliales con perforaciones, que por sus siglas en inglés se abrevian LSEC.
Dentro de estos senos se van a encontrar diferentes clases de células, como por ejemplo las Kupffer, las células dendríticas y las natural killer. Las respuestas inmunitarias se consideran factores de la hepatotoxicidad, que se observan en ocasiones después de la exposición repetida a sustancias químicas, específicamente fármacos. Hola, soy Mónica Huerta y abarcando el tema de hepatotoxicología les voy a hablar de muerte celular. Primero que nada, recordemos que el daño hepático se produce cuando la muerte celular excede la capacidad regenerativa del órgano, lo cual afecta predominantemente al hepatocito, que es el tipo celular más abundante en el hígado. En este escenario, la muerte hepatocelular coexiste con los fenómenos de reparación tisular, inflamación, regeneración y fibrosis. Es en ese sentido, y pese a las diferencias en la causa de daño, ya sea por infección, por virus de hepatitis, colestasis, fibrosis, entre otras, el tipo de muerte celular sigue generalmente dos patrones diferenciados, en el cual está la apoptosis y la necrosis. Bueno, pues la necrosis resulta de la perturbación extrema del equilibrio celular, en la cual observa una disminución drástica del contenido energético celular en forma de adenosina trifosfato, que resulta en el hinchamiento y la lisis del hepatocito, lo que conduce a la liberación masiva del contenido intracelular y a una inflamación secundaria. Por el contrario, la apoptosis representa la eliminación controlada de las células mediante la ejecución de un programa regulado de muerte dependiente de ATP, que morfológicamente conduce a un encogimiento celular acompañado de condensación a la cromatina y fragmentación nuclear. El proceso apoptótico afecta a determinadas células que deben ser eliminadas por el organismo por diferentes motivos, ya sea por estar dañadas, por estar infectadas, entre otras. Y la apoptosis es más difícil de detectar en preparaciones histológicas. Esto es debido a la eliminación rápida de las células afectadas. En cambio, los restos lisados de las células necróticas pueden persistir durante días cuando mueren grandes números de células. Continuando con otro subtema, creo que alguna vez todos nos hemos preguntado cuál es el mecanismo por el cual el consumo de alcohol produce cirrosis. Y primero que nada, vamos a definir qué es la cirrosis. Bueno, pues esta es una lesión hepática crónica ocasionado por una variedad de causas que llevan a la formación de cicatrices y la insuficiencia hepática. La hepatitis y el abuso crónico de alcohol son las causas más frecuentes, que en esta ocasión nos enfocaremos solo en las causas por el alcohol. Y bueno, el alcohol, químicamente llamado etanol, se absorbe por el tracto intestinal para ser transportado al hígado, donde se metaboliza el 90% de este y se convierte en acetaldehído mediante la acción de las enzimas alcohol deshidrogenasa, citrocromo P450 o catalasa. Y luego el acetaldehído se convierte en acetato y agua por la enzima aldehído deshidrogenasa. Y bueno, dicho de forma coloquial, el alcohol, al ser metabolizado en el hígado, se transforma en acetaldehído, que es una sustancia muy tóxica que debe ser transformada en acetato, que es menos tóxico. Sin embargo, cuando la cantidad de alcohol es muy grande, bien por consumos crónicos o por ingestas excesivas en poco tiempo, el hígado no es capaz de metabolizarlo todo. Es entonces donde el acetaldehído se acumula, provocando la activación de diferentes procesos inflamatorios en el hígado, que con el tiempo conducen al desarrollo de fibrosis, que se trata de un tejido de cicatrización que sustituye al tejido sano normal del hígado, perdiendo progresivamente su capacidad para funcionar adecuadamente y desencadenando así la cirrosis. También tenemos que tener en cuenta que además del alcohol hay otros tipos de agentes que ocasionan cirrosis, como lo son el virus de la hepatitis, tales como la hepatitis B y la hepatitis C,
también la enfermedad por hígado graso, por trastornos hereditarios, por lesiones inducidas por drogas, por trastornos del conducto biliar y enfermedades autoinmunes. Además, una gran parte de pacientes no tienen una causa identificable para la cirrosis, la cual se conoce como cirrosis criptogénica. Eso se diagnostica cuando todas las causas mencionadas anteriormente no han sido descartadas. Y bien, después de haber hablado de los daños ocasionados al hígado, se preguntarán, ¿por qué el hígado es el sitio blanco para tantas sustancias químicas con diversas estructuras? Pues está claro. Primero que nada, la localización del hígado es un factor determinante para la hepatotoxicidad, de modo que se encuentra colocado para captación de primer paso de sustancias químicas tóxicas ingeridas. Además, la principal función de los hepatocitos es metabolizar sustancias procedentes de la digestión, lo que es posible porque el hígado se encuentra irrigado por las venas porta que recogen las moléculas resultantes de la digestión del intestino. Asimismo, los hepatocitos tienen una rica colección de enzimas fase 1 y fase 2, en la cual las de esta segunda fase añaden un grupo polar a una molécula y así aumentan su eliminación desde el organismo. En general, el equilibrio entre las reacciones fase 1 y fase 2 rige si un compuesto inicia lesión de células hepáticas o se desintoxica sin riesgos. El equilibrio puede desviarse hacia lesión hepática por exposición previa a condiciones que aumentan los procesos de bioactivación o alteran los de desintoxicación. Las condiciones aumentadoras potentes son inducción de enzimas activantes y agotamiento de antioxidantes, en el cual hay enzimas activantes y agotamiento de antioxidantes. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Gamaliel Cardos Burgos y ahora vamos a ver los diferentes mecanismos de daño al hígado. Como primer punto encontramos la colestasis. La colestasis comprende todas las situaciones en las cuales existe un impedimento en el flujo normal de la bilis, desde el polo calicular del hepatocito hasta el duodeno. Este va a producir alteraciones clínicas y bioquímicas. Dentro de las alteraciones bioquímicas ocurre un incremento de la fracción hepatobiliar de la fosfatasa alcalina, además de otras sustancias como la GGT, la 5'N o de los ácidos biliares y el colesterol, entre otras sustancias. Y de forma clínica puede haber ictericia, prurito o chantelasmas. Esto como consecuencia de la acumulación en el plasma de productos normalmente excretados por la bilis, tales como la bilirrubina, ácidos biliares y colesterol, y esto da lugar al color amarillo de la piel, de los ojos, el picor cutáneo y la coloración oscura de la orina y clara en las heces. Aquí podemos encontrar la disrupción del citoesqueleto. Hay sustancias que alteran la funcionalidad estructural y funcional del citoesqueleto y afectan la formación de bilis al disminuir la frecuencia de contracciones canaliculares, como con la flauidina. Esta es una toxina que se une a los microfilamentos de actina del citoesqueleto y produce la lentificación y la fuerza de las mismas, o también la tasa de transitosis a través de los hepatocitos, tal como sucede con la colchicina, que inhibe la polimerización de tubulina hacia los microtúbulos. Esta lesión inicia en los conductos biliares y se exacerba por un efecto citotóxico de las sales biliares hidrofóbicas en los hepatocitos y está caracterizada por marcadores para apoptosis y necrosis asociado con una alteración de la funcionalidad mitocondrial. La señal proapoptótica inicia con la capacidad de las sales biliares de inducir a la agregación de receptores FAS o TRAIL y además hay una activación de caspasa 8, también una traslocación de bitBACs a la mitocondria y generación de los polimorfonucleares, además de una liberación de factores proapoptóticos en hepatocitos. Igualmente, las sales inhiben la actividad de complejos mitocondriales y la generación de ATP celular que induce un incremento en la concentración intracelular de calcio. Además, las sales biliares incrementan el estrés oxidativo intracelular que puede inducir a la progresión de la muerte celular de tipo necrótico en hepatocitos. Las mitocondrias, como ya sabemos, son las pequeñas plantas de energía dentro de cada célula de nuestro cuerpo.
Si las mitocondrias en un cierto grupo de células no trabajan bien, el órgano que la contiene no recibe suficiente energía y por tanto no puede funcionar correctamente. Hay dos tipos de enfermedades mitocondriales del hígado. La primera son los desórdenes de la cadena respiratoria. Aquí, las mitocondrias no producen suficiente energía debido a que sus herramientas no se formaron completamente y tampoco son capaces de hacer su trabajo. Esto daría como resultado la inhibición del transporte de electrones y con esto una mayor producción de anión superóxido, conduciendo a un aumento del estrés oxidativo que puede ser causado también por drogas y que dañaría el ADN mitocondrial, el sistema de fosforilación oxidativa y finalmente la falla de las células hepáticas. Y el otro tipo son los efectos en la oxidación de ácidos grasos. Aquí las mitocondrias son incapaces de transformar las grasas en energía debido a la carencia de algunas enzimas necesarias para llevar a cabo esta labor. El último tipo de daño que podemos encontrar es el que producen las fluoroquinolonas a la mitocondria de los hepatocitos. Para saber cómo sucede esto, debemos saber el origen simbionte de las mitocondrias de las células eucariotas. Estas comparten similitudes con las bacterias, siendo esta una gran desventaja al tratar infecciones bacterianas con antibióticos que tienen como blanco el ribosoma bacteriano. Aquí podemos encontrar gran cantidad de los antibióticos utilizados actualmente, ya que estos pueden afectar de igual manera la síntesis de proteínas mitocondriales. Tanto los antibióticos con efecto bactericida como los bacteriostáticos han demostrado que tienen como blanco terapéutico los componentes mitocondriales, así que el uso prolongado de antibióticos, principalmente las quinolonas, los aminoglucósidos o incluso los betalactámicos, pueden causar una serie de efectos adversos, tales como la nefrotoxicidad, ototoxicidad o las tendinopatías. Las quinolonas son antibióticos muy activos frente a bacterias gram positivas y gram negativas y se concentran principalmente en la bilis, debido a lo cual son extensivamente utilizados tanto en las profilaxis y tratamientos de infecciones en cirrosis hepática. Además de las especies reactivas de oxígeno que se producen durante el metabolismo normal de las células eucariotas, los antibióticos también producen estrés oxidativo. Este incrementa los niveles de las especies reactivas de oxígeno, las cuales pueden llegar a provocar un daño celular en los hepatocitos. A nivel molecular, estas fluoroquinolonas inhiben la topoisomerasa y las girasas mitocondriales. Esto finalmente conduce a un fallo de los hepatocitos que puede llegar a producir una cicatrización irreversible del tejido hepático, como sucede en enfermedades como la cirrosis, y también hay algunos casos de insuficiencia hepática que podría poner en riesgo la persona que tenga esta enfermedad. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias.